Sobre la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, se lo recuerdo y cuantas veces sea necesario, se lleva a cabo el 1 de junio y agradezco al candidato para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Federico Anaya Gallardo, que nos acompañe aquí esta mañana. Licenciado, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Buenos días, gracias por recibirme. Pues licenciado, Suprema Corte de Justicia de la Nación se renueva a través de la primera elección popular del siglo XX, por lo menos, porque me parece que en el siglo XIX sí llegamos a escoger vía democrática a ministros de la Suprema Corte. Y en el 20, ¿no? durante Y en el 60 también. años. Esa no lo tenía tan claro. ¿Qué hace un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, candidato? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su función? Bueno, cada día más, desde el año 95, es un tribunal constitucional y por eso importa que haya muchas voces. Antes eran 26, bajó a 11 y ahora somos 9. En 95. En 95 a 11. De 26 a 11 los bajó. Y Después ahora, de haber detenido un mes la Suprema Corte, ¿no? algo así. Sí. Ahora, al final de cuentas, la mayor parte del trabajo judicial lo lleva a cabo los tribunales colegiados de circuito, entonces no hay mucho problema en esto. Pero lo importante es cómo evolucionó en la última etapa a ser un tribunal constitucional, en el sentido de que revisa política y constitucionalmente cómo está organizada la República. Así es. Y bueno, candidato, menciona que la Corte tiene que explicar, que debe transparentar los criterios con los que atrae sus casos. ¿No es algo que suceda ya? De hecho, por la manera en que se estructuró en 94, 95 la nueva Corte, ese poder de atracción queda en manos de la presidencia. Y el Pleno más bien tendría que asegurarse que haya un criterio más general. Hoy en día el resultado del criterio no descrito con claridad es que 8 de cada 10 asuntos tienen que ver con impuestos. Y la mayor parte de la población no está litigando eso. Hay cosas muy importantes como territorio, recursos naturales, el derecho a un ambiente sano, que no están siendo discutidos en la Corte. Entonces hay que establecer precedentes en otras materias y por eso hay que transparentar el criterio y aparte explicarlo a la población. ¿Es la justicia en México un derecho tangible, garantizado, o hay pendientes para que se cumpla? Hay un pendiente gigante. Durante el año pasado se citó mucho al World Justice Project, pero una parte que no se citó mucho es que solo una tercera parte, o sea, un sexto, de los casos que realmente son un problema en la sociedad llegan a tribunales. En otras palabras, la población no ha tenido nunca un servicio judicial realmente bueno para atender la realidad. Y eso nos explica también, por ejemplo, que haya una alta tasa de arreglos privados no regularizados, que luego provocan casos como los de registro público de la propiedad, nadie sabe de quién es una casa, etc. Hay que ofrecer más servicios a la población en términos judiciales, pero también que sean transparentes y buenos. Federico Anaya, ¿cuál es su trayectoria? Yo originalmente soy un abogado de derechos humanos y eso un poco por presión del destino, capaz de que mi otra vocación, que era ser politólogo, hubiera sido más interesante, pero empecé a litigar derechos humanos en Chiapas después del año 94. Y ahí aprendí que el derecho no es nada más forma y formulismos, sino también defender causas concretas de gente concreta que no tiene voz en la sociedad. ¿Tienen estas personas voz en el máximo Tribunal de Justicia de la Nación? Personas en situación de vulnerabilidad o grupos sociales que han sido marginados históricamente y con quienes tenemos una deuda. Difícilmente. De hecho, la Corte ha recibido relativamente pocos asuntos de pueblos indígenas y usualmente ha quedado a deber. Se denegó el derecho a revisar una reforma constitucional indígena en 2002, que no era suficiente, y la pidieron cientos de municipios indígenas. Y también se negó declarar inconstitucional la ley minera del año 92, pese a que varias instancias del gobierno de la República y la sociedad civil le pedían a la Corte que no solo amparara a 2 comunidades que a duras penas habían llegado a la Corte, sino que aparte dijera la razón por la que fue inconstitucional este acto, esta concesión, es porque la ley minera no preveía la consulta previa y por lo tanto la ley minera completa es inconstitucional. Ese es el déficit. Hubiera podido la Corte decir, ninguna otra comunidad va a tener que litigar durante 3 lustros para poder llegar a la Corte.
Sí, porque se alcanzan derechos que tienen que extenderse a la sociedad en general y que no se repitan procesos que garantizan bienestar a una situación, a un grupo y desproteja a los demás. Finalmente, de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a las atribuciones que le corresponderían, candidato, ¿cómo resolver esto? Una cuestión, cada vez que sea posible, atraer casos que tengan que ver con territorio, grupos que no han tenido voz en la Corte y procurar establecer precedentes razonables que vayan ampliando los derechos de todas las personas para evitarle el litigio a la mayor cantidad de gente posible y para que los litigios que se llevan a cabo terminen bien, de manera transparente y razonable. ¿Cuál es su número en la boleta, candidato, su color en la boleta? La boleta es la morada, es para ministros y ministras de la Suprema Corte. Soy Federico Anaya Gallardo y soy el número 36. 36. Federico Anaya Gallardo, candidato, pues le deseo mucho éxito, muchísimas gracias. Gracias a usted. Si me lo permite, volvemos a conversar después del proceso porque la autoridad electoral pues está muy quisquillosa y no nos permite hablar antes. Eso es correcto. Gracias, candidato. Que estés muy bien. Que esté. Y vamos rápido con temas